un segundito, solo estoy solicitando la presentación de la clase número 7 de Administración Financiera 2. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, denme un segundito, solo un rato gusto por saludar. Está bien. Creo que la semana pasada no todos estuvieron conectados para el curso de Administración Financiera. Tuve nada más asistencia como 10 alumnos, porque de plano la situación era de que al menos, o creo que no todos estaban enterados de mecánica. El día de hoy ya la mayoría está enterado. Creo que tenían conocimiento de que había que estudiar o por lo menos leer o ver el video número 7, que es la que vamos a repetir hoy. Si todos tuvieron la idea clara, pues yo creería que vamos a empezar con el desarrollo de la presentación y ustedes me dirán cómo poder ir resolviendo sus dudas con relación al contenido de la misma. ¿Sí? No, hombre, no se cae la señal, un cable. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la clase número 7 de Administración Financiera 2. Como ustedes pueden ver su programa, la clase financiera 7 evaluación de los informes. Prácticamente lo que vamos a ver acá pues, es una previa presentación al tema de cómo poder analizar la integración de los estados financieros por medio de razones. Sabe que este es un curso de administración, pero que al final el objetivo es que ustedes tengan la capacidad de poder leer estados financieros, no hacer sino leer. Y por lo mismo, para ello tenemos que tener la base clara, igual los estados financieros. Entonces, veamos pues, para los que no pudieron estar la semana pasada, vamos a empezar otra vez con la clase número 7 y les voy a empezar a presentar la presentación de la clase número 7. Se lo doy un segundito que ahorita voy a programar ya la pantalla completa. Listo pues. Por favor, alguien que me indique si logra ver la pantalla completa ahorita de la presentación. Sí, mira. Listo. Vamos pues muchachos, empecemos a ver qué tal. Por favor, si tuvieran dudas, pues nos pueden interrumpir o bien mandarme un mensajito al chat y con gusto vamos a ver si tomamos unos 5 a 10 minutos para poder ver preguntas y consultas con relación a la presentación. Entonces, pues Administración Financiera 2, pues el código de ustedes CPG 082, la presentación, análisis de estados financieros y análisis de razones con relación a los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la clase? Es que el estudiante nacional de Guatemala esté en la capacidad de conocer la verdadera situación económica de la entidad por medio del análisis de estados financieros, a la vez que pueda tomar para utilizar los recursos y las utilidades y servicios que esté en la capacidad de poder proporcionar información
información clara, sencilla, accesible sobre los financieros. Entonces, el objetivo primordial es de que ustedes pues, tengan la capacidad de poder leer estados financieros. Que al momento de que a ustedes se los presenten, ustedes puedan ver dónde la empresa puede estar teniendo sus debilidades y dónde la empresa puede tener sus fortalezas y en dónde ustedes pueden ver que la empresa puede explotar esa capacidad positiva que tiene. Como futuros administradores, yo creo que en este grupo hay administradores y contadores. Entonces, el objetivo fundamental es de que ambos tengan la capacidad de poder socializar sus recursos. Eso es lo importante, que es un administrador al igual que un auditor. En este caso, pues el auditor, en poderle indicar cómo él puede o cómo la empresa ver más, en el caso del auditor, cómo el auditor puede orientar al empresario para ver si la empresa está siendo bien administrada, y el administrador cómo poderle proporcionar a la junta directiva dónde puede utilizar de mejor manera sus recursos por medio de la lectura de los estados financieros. Eso es lo más importante. Entonces veamos semana 7, y lo que yo les había mencionado al inicio era que la base que deben de tener ustedes como contadores públicos y administradores es que es tener claro los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros? Balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas que son contadores de resultados, que lo básico que debe una persona estado de resultados. Nosotros, como parte de solamente el balance general, es el primerito que tenemos acá, el estado de resultados únicamente. Previo a ello, pues lógicamente yo les voy a presentar acá el estado de resultados. Un estado de resultados general debe de tener esta estructura, lo más básico y lo más necesario. Esto es lo que debe de tener: ventas, lógicamente, lo que la empresa ha podido vender durante el periodo que se esté analizando. Recordemos que para poder presentar estados financieros, estos se pueden presentar de forma mensual, trimestral, semestral, bimestral, y lo que requiere la ley es para un periodo de un año, para efectos de impuestos. Entonces es muy importante, estas ventas que ustedes reflejen acá es dependiendo del periodo que estén analizando. El costo de ventas, cuando hablamos nosotros del costo de ventas, es lo que nos ha costado ese producto, y por ende, de lo que nosotros vendimos a lo que nosotros, o lo que nos costó el producto, vamos a obtener una diferencia que lógicamente todo empresario va a vender más o sobre un valor adicional al costo de ventas para generar una utilidad. Pero a esta utilidad que nosotros obtenemos acá le llamamos ganancia bruta. ¿Por qué se le llama ganancia bruta? Porque esta ganancia está intacta, aún no se le han descontado los gastos de operación que maneja la empresa. ¿Cuáles pueden ser esos gastos de operación? Gastos administrativos. ¿Qué integran los gastos administrativos? Por ejemplo, básicamente los sueldos de la administración, contadores, el gerente general, el área de compras, el área de compras, que sirvan para que empresas funcionen. Los gastos deben tener gastos de energía eléctrica, gastos de agua, teléfono, todo tipo de gastos que la empresa en los cuales debe de invertir para estar funcionando. Adicional, tenemos dentro de los gastos de operación los gastos de venta, y aquí es donde van los salarios de los vendedores, que era lo que les había dicho por error en la administración, lo que van los salarios de vendedores, las comisiones. Aquí puede ir también, por ejemplo, si el departamento de ventas tiene un área específica, por ejemplo, servicio de energía, servicio de agua, esos gastos van acá. Todos los gastos que tengan que ver con el departamento de ventas y para que funcione acá, y adicional todos los gastos que tengan que ver con la administración de la empresa, ya les he mencionado algunos. Entonces al final esto se totaliza como gastos de operación. Entonces, ¿qué sucede? A la ganancia bruta que ustedes traen
le disminuyen o le restan los gastos de operación, que es gastos administrativos y gastos de venta. En algún momento, cuando ustedes agarran su ganancia bruta menos esos gastos, les va a dar, el objetivo es que ustedes siempre ganen, entonces les va a dar una ganancia en operación, o en su caso les puede dar una pérdida, porque al final puede hacer que los gastos son muy altos y eso genera que la empresa ya tenga una pérdida en esta etapa. Claro, no se da, pero dice que, vamos a hacer el ejemplo, que tiene una ganancia la empresa en operación luego de haber descontado los gastos de operación. A eso nosotros le tenemos que descontar otros ingresos y otros gastos. ¿A qué difieren otros ingresos y otros gastos? Los ingresos por lo regular son todos, en este caso, cuando nosotros tenemos alguna cuenta bancaria y el banco nos paga unos intereses por tener ese dinero en el banco, ¿verdad? Algún tipo de interés. Y lo que hace es ser algún tipo de interés que nos paguemos al banco por algún préstamo que tengamos. Entonces al final va acá. Que al final tengamos que restar. Los gastos sean más altos que los ingresos. Eso nos da una ganancia. Entonces, menos este saldo de neteado que es negativo, me queda al final un saldo todavía positivo, que es que de ganancia, pues automáticamente aquí. Pero como en este caso es una ganancia, por ejemplo, entonces nosotros titulamos ese saldo ganancia antes de impuesto. ¿Por qué? Porque en la ley se le indica a todas las empresas, a todas las personas que generan utilidades en el territorio nacional, que luego de haber descontado todos sus gastos y todo lo que invirtió para operar, le debe de pagar un impuesto al Estado, y a eso nos impuestos sobre la renta. Pero ese impuesto sobre la renta únicamente se paga cuando la empresa tiene utilidad, cuando genera una ganancia. Entonces, en este caso, la empresa acá, como el ejemplo que les estoy colocando, generó voy a practicar la pérdida hasta ahí. Ya si tiene ganancia, pues le calcula el impuesto sobre la renta, que por lo general es el 25%, que debe de calcularle a este valor que le dio acá antes de impuestos. Luego de restar el impuesto sobre la renta, al saldo, por ley, usted le debe calcular una reserva legal. ¿Qué es esa reserva legal? Eso es, usted me diga, fíjese que a mí me pagan mensualmente 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 quetzales. Y yo como soy auditor, tengo aquella tradición o ¿cómo se dice? Aquel hábito de que del que yo gane, el 10% lo deposito al banco. Ese 10% lo tengo yo depositado al banco como a plazo fijo, porque de aquí a unos 15 años yo me jubilo y entonces puedo sacar chavitos y disfrutarlos. Así funciona la reserva legal, pero ojo, o así como yo les puse el ejemplo de que el dinero que tenía yo ahorrado en el banco, porque por regla yo decía cada vez que me paguen voy a depositar el 10%, en este caso yo también lo puedo utilizar para cualquier eventualidad, una emergencia, una operación, un accidente o no sé, cualquier cosa que yo necesite, pero yo sé que ya tengo un fondo que tengo ahí para cualquier eventualidad. Lo mismo sucede con la reserva legal. La ley indica que toda empresa que genere utilidad luego de descontar el impuesto sobre la renta debe generar una reserva legal que es un 5% al saldo que debió de restarle a la ganancia antes de impuesto menos el ISR, un 5%. Esa es su reserva legal. Esa reserva legal, la ley le da potestad a la empresa que la pueda utilizar para alguna eventualidad futura. Sigue siendo algo de patrimonio de la empresa y lo sigue teniendo para poderlo utilizar en cualquier emergencia. Y entonces al final la empresa va a obtener una ganancia del ejercicio.
Entonces, repito y me regreso acá donde dice ganancia antes de impuestos, calculo el 25% de impuestos sobre la renta, al saldo que me quedó le calculo un 5% de reserva legal y le resto ese 5% y ya me queda el saldo final que sería mi ganancia del ejercicio. Estas tres cuentas que ustedes ven acá, impuestos sobre la renta, es un impuesto que yo le tengo que pagar al Estado al mes siguiente. Esta reserva legal es parte de mi propiedad y todavía la tengo como mi patrimonio. Es como que ustedes dijeran, a mí me depositan a mi cuenta, pero de esa cuenta yo traslado un 10% a otra cuenta. Sigo teniendo ese dinero y es parte de mi propiedad, parte de mi patrimonio. Y al saldo que me quedó es mi ganancia. Entonces, estas tres cuentas se van al balance general, que es el otro estado financiero que vamos a ver a continuación. Y aquí está, los ganadores. Ya estamos hablando del balance general y el estado de situación financiera. ¿Alguien tuviera una duda por ahí? ¿No? Sí, disculpe, una consulta. A ver. Usted hablaba de la reserva legal y yo tengo una duda. ¿La reserva legal se calcula de esa forma o hay otro método para calcularla? Digamos, simplemente a la ganancia antes del impuesto, también es una forma correcta. Es una duda, ¿verdad? Sí. Va. La única regla que existe para calcular la reserva legal, tomarlo como este ejemplo. El Estado lo que quiere es de que le pague la mayor cantidad de impuestos. Entonces el Estado lo primero que dice es, mire, usted ya dedujo de su utilidad bruta todos los gastos, a ese saldo me le calcula el 25% de impuestos de la renta porque a mí me interesa que me pague eso. Ese 25% es lo que a usted le pertenece. De ese saldo, usted va a calcular el 5% como una reserva legal y la diferencia le queda como una utilidad del ejercicio, la cual usted la traslada también a su patrimonio. Entonces, es la única forma que existe y es la como procede. Como te repito, la lógica del Estado es, a mí págueme la mayor cantidad de impuestos. Por eso es de que toma la primera base, la ganancia antes de impuestos, sobre eso el 25%, a ese saldo ya le calculas el 5% de reserva legal y la diferencia te queda como una ganancia del ejercicio. Muchas gracias, Lick. A la orden. Bueno, entonces continuando, tenemos acá el balance general. Algo que se me olvidó comentarles, pero se los aclaro, cuando nosotros estamos viendo el estado de resultados refleja las operaciones, quiere decir que es de una fecha a una fecha. En este caso, por lo regular, es del 1 de enero al 31 de diciembre, en la cual en el estado financiero se presenta el movimiento final que tuvo la empresa de acuerdo a sus operaciones. ¿Ya? Si obtuvo una ganancia o obtuvo una pérdida. Y luego ese resultado del año se traslada al balance general. Cuando yo les hablo del balance general, es donde nosotros vamos a presentar toda la información financiera que le corresponde a la empresa. Y aquí el problema, no el problema, sino que aquí la característica que tiene es de que es un balance general acumulativo. A partir de que la empresa se estableció en el país en la forma legal, a partir de ahí toda la información se presenta. La empresa nació en el año 82 y ha estado operando desde esa fecha. Entonces el balance general se presenta a la fecha que yo quiero o que estoy presentando los estados financieros. Pongamos el ejemplo que en este caso sería el año 2019, un ejemplo. A esta fecha está acumulada todas las operaciones desde que nació la empresa hasta la fecha que solamente se coloca al 31 de diciembre del año 2019, si lo quieren ver. Bueno, y luego nosotros tenemos la presentación del balance general. Y el balance general, como ustedes saben, se divide en dos: activo, pasivo. ¿Sí? El activo, todo el activo es todo lo que la empresa piedad, y el pasivo son todas las obligaciones que tiene la empresa. Un ejemplo particular: activo, yo puedo tener vehículos, puedo tener mi cuenta bancaria, pero en pasivo
como son todas mis obligaciones, lo pueden ver así, es una deuda que tenga en el banco, ¿sí? Es un impuesto que tenga que pagarle al Estado, entonces ya son las obligaciones que yo tengo como empresa. Entonces, siempre tenemos que tener claro, en activo se coloca todo lo que es de mi propiedad. Y alguien me dirá, pero si pasivo también, lógicamente una deuda es suya, es de su propiedad. Sí, correcto, pero es una obligación. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que analizar la integración de los estados financieros. Activo es todo lo que tengo, pasivo. Y a la diferencia nosotros le llamamos patrimonio, y luego les voy a explicar qué hay dentro de esta diferencia que se llama patrimonio. Es más, para que tengamos bien claro, la ecuación patrimonial es activo menos pasivo igual a capital. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces veamos. Activo. El activo se subdivide en no corriente y corriente. Cuando nosotros decimos activo no corriente, estamos diciendo es todo lo que yo tengo, pero que no tiene movimientos en periodos menores a 12 meses. ¿Qué no puede tener movimiento en periodos menores a 12 meses? Si es de mi propiedad. Bueno, por ejemplo, un vehículo. Yo un vehículo, a menos que tenga bastante plata o que la empresa maneje buen dinero, puede estar renovando propiedades de vehículos a cada 6, 7, 8, 10 meses. Entonces, ese activo ya no es corriente. ¿Por qué? Porque aquí se responde qué significa corriente. Corriente es cuando la empresa maneja cuentas que tienen movimiento en un lapso menor a 12 meses. Pero regresemos aquí al no corriente. Otros podría ser un inmueble. Un inmueble es un activo, propiedad de la empresa, que uno lo compra y a veces tarda uno hasta 20 años teniendo ese inmueble. Entonces se vuelve un activo no corriente, ¿sí? Yo no voy a estar comprando inmuebles a cada 6 meses. Entonces aquí se clasifica todo lo que es de la propiedad de la empresa, pero que su movimiento es en periodos mayores a 12 meses. Ahora bien, cuando hablamos de corriente, aquí sí colocamos todo lo que tenga movimiento en periodos menores de 12 meses. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, las cuentas de caja y bancos. Lógicamente la empresa está en constante movimiento, genera cheques, también ingresan por ventas, entonces activa esta cuenta. Los inventarios de mercaderías. Recordemos que una empresa cuando está funcionando, lo primordial es tener inventarios de mercaderías rotativos para que ingresa el inventario y vendemos, ingresa y vendemos, ingresa y vendemos, y eso es en periodos menores de 12 meses. Tenemos otras cuentas como por ejemplo los clientes que nosotros les vendemos al crédito, a las personas que les vendemos al crédito, clientes, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, que lógicamente como empresa tenemos que recuperar esa plata y no vamos a dar un crédito para 2 años, 3 años, damos un crédito para menos de 12 meses. La idea está en que nosotros podamos recibir esa plata y podernos capitalizar para poderle dar vuelta. Entonces estamos hablando de todo lo que tiene la empresa, activo, no corriente y corriente. Espero que esta parte haya quedado clara y a los dos rubros lo totalizamos como suma total del activo. Ahora bien, me paso de acá para el pasivo. Cuando hablamos del pasivo yo les mencioné que eran todas las obligaciones y era no corriente y corriente. Al igual que analizamos el activo no corriente y corriente, se usa la misma lógica, solo que desde el punto de vista de obligaciones. Cuando decimos no corriente, por ejemplo, nosotros podemos decir una hipoteca. La hipoteca, nosotros por lo general compramos un terreno, que yo lo posicioné acá en activo, pero ese terreno lo debo. ¿A cuánto tiempo? A 20 años. Entonces aquí tengo yo mi cuenta que dice hipotecas, ¿cuánto? 20 años. Entonces ya se vuelve no corriente, porque tengo una obligación. Ahora bien, cuando hablamos de corriente, por ejemplo, el impuesto sobre la renta que teníamos en el estado de resultados. ¿Cuál impuesto sobre la renta? Este que me aparece acá a mí, impuesto sobre la renta. Fue el cálculo del año anterior. Entonces, como ya es al 31 de diciembre, yo tengo que pagarlo al mes siguiente. Entonces, es una cuenta que va a tener un movimiento en un periodo menor de un año. Entonces, aquí va. ¿Ya? Por ejemplo, otro, cuentas por pagar. Yo le debo a alguien y esa cuenta la debo de solventar en menos de un año. A los proveedores que me dan mercadería al crédito, automáticamente ellos me van a dar al crédito, pero si yo les pago luego. Entonces es una cuenta que va a ir acá porque les tengo que pagar antes de que pasen 12 meses para que me van a dar al crédito. Y entonces aquí yo puedo obtener claramente lo que es la integración de mi pasivo. Y entonces vemos acá que hay una cuenta que se llama patrimonio. En la cuenta de patrimonio es al final el resultado que va teniendo la empresa. Tenemos capital, que es como la empresa se constituyó
yo, adicional a capital, yo voy a colocar ya sea ganancia del ejercicio o pérdida del ejercicio, que debe reflejada en el resultado o en el patrimonio que tiene la empresa. Yo estoy perdiendo, automáticamente lo veo reflejado en mi resultado final. ¿Y dónde se ve eso? Acá en el patrimonio. Si estoy generando ganancia, aquí va a ir también como un saldo positivo. La cuenta que yo les había mencionado anteriormente, que era la reserva legal, la tenemos. Esta reserva legal es parte de mi propiedad, entonces también la debo colocar acá dentro de la cuenta de patrimonio. Yo no se las coloqué acá porque no los quise confundir mucho, o tal vez hubiera sido mejor que les colocara patrimonio, aquí les hubiera colocado pérdida del ejercicio, ganancia del ejercicio, reserva legal, capital, y ahí se recuerdan de que aquí todo es acumulativo desde que nació la empresa hasta el año final. Alguien podrá ver algunos estados de resultados y podrá decir, fíjese que yo vi un estado de resultado, un balance general, y tenía una cuenta que se llamaba pérdidas de años anteriores. Por supuesto puede tenerlo, ¿por qué? Porque la empresa en algunos años pudo haber tenido pérdidas, entonces eso lo tengo que ir reflejando en el resultado de la empresa, como es acumulativo, aquí va. Pero resulta que en este año tuvo ganancia, también ganancia del ejercicio, y iría en un renglón abajo. Aquí debe ir reflejado todo el resultado que va teniendo la empresa. Y también la reserva legal, que esa es una cuenta que va a ir acumulando el traslado del 5% sobre las ganancias que ha tenido la empresa durante los periodos anteriores. Y entonces al final, ustedes suman acá, les da total de activo menos pasivo, les tiene que cuadrar con la diferencia que sería el patrimonio. Entonces suman ustedes todo acá, les tiene que dar pasivo, capital, suma total de pasivo, capital. Entonces si aquí les cuadra, por ejemplo, con 1.000.000, aquí les debe de cuadrar con 1.000.000 que debe incluir el patrimonio. ¿Estamos claros? Si tuvieran dudas, por favor me interrumpen y con gusto los apoyo. Ahora bien, comenzamos con el siguiente tema. Lo que yo quería aquí era pues más o menos darle una orientación rápida y clara con lo que son los estados financieros. Entonces ahora continuamos con los conceptos básicos para poder entrar ya al tema de razones financieras. Y uno de los conceptos básicos es qué significa análisis. Entonces cuando nosotros nos viene a la mente análisis, nosotros rápido pensamos es, ¿cómo se dice? Escudriñar, es investigar, es pensar, si lo quieren ver así. Aquí tenemos donde dice análisis es la distinción y separación de las partes de un todo hasta allá. Eso es como por ejemplo cuando alguien está armando un rompecabezas. Para poder llegar a armar ese rompecabezas empieza a ver sus figuritas y ver dónde van cazando y dónde las van colocando para poder tener al final la figura que dice rompecabezas. Entonces ustedes ya están analizando, ¿ya? Ahora bien, otro fundamento de análisis es la descomposición de un todo en las partes que lo integran. Entonces en este caso también puede ser al inverso. Alguien puede descomponer una operación para poder analizar en qué consiste. Que es eso a donde vamos a llegar con ustedes. Yo creo que alguien dejó el teléfono, alguien dejó el micrófono abierto ahí para que lo apague, y si alguien tiene duda pues lo puede activar, no hay problema. ¿Quién me quería hablar? Perdón. ¿Alguien me quería hablar? ¿Me escucho? ¿No hay nadie que me quiera hablar? Ok, bueno, entonces estábamos hablando, es que me parece que alguien está activando el micrófono. Agradecería que lo apagaran porque lo que pasa es que se escucha por acá. Bueno, entonces continuemos. Es la descomposición de un todo en las partes que lo integran. Entonces, ese es análisis. Ahora veamos interpretación. La interpretación es de lo que yo he analizado, qué es lo que entiendo, y traslado el significado de lo que he analizado. Entonces tenemos acá la interpretación. Es interpretar, explicar o declarar el sentido de una cosa, o principalmente el de los faltos de claridad.
Entonces ustedes como futuros administradores y contadores en algún momento a ustedes les van a pedir, mira, ¿me podrías explicar qué significa es así? Y entonces ustedes rápido, a la capacidad que han tenido de los cursos de auditoría o de administración, ustedes van a poder contestar. Fíjate que este resultado significa que la empresa está operando regular. Y la situación es porque, por ejemplo, el año pasado el dólar estuvo muy alto y lógicamente por conceptos de materia prima se compraron caros y nuestra ganancia disminuyó, y entonces por eso sí el resultado sentimos de que ha ido mermando, nuestra utilidad ha ido mermando, pero las circunstancias son esas. Entonces usted ya le aclaró al gerente general o ya le iba por qué los resultados de la empresa, por qué esos números, pero usted ya tuvo un breve análisis de las operaciones y se los pudo interpretar de acuerdo a su capacidad. Eso es lo que interesa acá. Luego tenemos análisis e interpretación de estados financieros, donde dice que es el conjunto que se hace, ese conocimiento que se hace de una entidad a través de sus estados financieros. Entonces aquí estamos hablando de las operaciones en conjunto, para conocer la base de sus principios y elementos, o sea, todas sus operaciones, que nos permite obtener conclusiones para dar una opinión, donde nosotros vamos a explicar o a declarar sobre la buena o la mala conducción de la administración, seguida por el negocio y otro estudio. Entonces, cuando ustedes le dicen, mire, ¿sabe qué? Necesito que me analice los estados financieros, quiero saber cómo estamos. Entonces, usted se toma su tiempo para ver los estados financieros que le presenta contabilidad. Usted quiere saber toda su estructura, todos sus activos, todos sus pasivos, sus estados resultados, por qué la empresa obtuvo una ganancia, por qué la empresa obtuvo una pérdida, por qué sus activos son muy pocos, por qué sus obligaciones, que en este caso serían sus pasivos, se han incrementado. Todo tiene mucha razón de ser, y en la actualidad creo yo que todos ustedes llevan contabilidad. Alguien me dice, mire, que yo siento que gano muy poco. ¿Cuánto gana usted? Dice que gano 20,000 pesos y no me alcanza. Ah, bueno, pero hay que ver en qué lo está invirtiendo. Pero cuando viene a darse cuenta, es que dice que compré casa, solo de casa pago tanto, compré vehículo, solo de vehículo pago tanto, y entonces al final ya no me queda nada. Entonces el problema es de que si usted está invirtiendo su dinero, porque está comprando bienes, pero también es de que usted siente que no le alcanza, pero entonces ahí tendría que analizar hasta dónde está su capacidad de poder pagar y hasta dónde está su capacidad de poder vivir con lo que le queda. Entonces ahí es donde usted puede analizar e interpretarle a la persona cómo está su situación financiera. Lo mismo sucede con una empresa, lo mismo sucede con los gastos personales. A veces dice uno, fíjese que yo gasto más de lo que gano, ¿cómo le hace? Saber, pero lógicamente llega un punto donde se trata de hacer maravillas con los recursos que tiene. Y cuando se refiere a análisis de estados financieros, lógicamente se tiene que aprender a leer la integración de todas sus partes. A eso le llamábamos nosotros análisis. Ahora bien, ¿y por qué nosotros tenemos que aprender a analizar e interpretar los estados financieros? De hecho, estos grupos les interesa esa información. Y entonces dice, el analista proporciona información adecuada y suficiente a las distintas personas interesadas sobre lo que deciden, sobre lo que dicen o tratan de decir los estados financieros. Entonces usted ya va a estar en la capacidad de poderle explicar a los interesados la situación financiera de la empresa. ¿Y quiénes podrían ser esas personas? Bueno, tenemos acá los acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Son empresas que nos venden a nosotros artículos diferentes a la mercadería que nosotros vendemos en nuestra empresa. Todos los que nos venden al crédito, por ejemplo, un acreedor puede ser alguien que le compramos un mobiliario, que le compramos una computadora para la oficina, que le compramos un vehículo de reparto. Ese es un acreedor, pero se lo compramos al crédito. Ahora bien, ¿quiénes son los proveedores? Los proveedores son únicamente las personas que nos venden mercadería al crédito, que nos venden a nosotros mercadería para que nosotros la vendamos y nos la dan al crédito. Entonces, viendo que son proveedores, podemos decir que los acreedores es todo lo que no sean proveedores. Si tiene claro que los proveedores son únicamente las personas que nos venden mercadería, todos los demás son los acreedores. Estos dos son los que nos venden a nosotros al crédito. ¿Sí? Ahora bien, a los acreedores bancarios. Estos vienen a ser acreedores también, pero se los colocamos acá como bancarios porque son los que nos dan préstamos bancarios, préstamos de alguna para poderlos capitalizar o para poder invertir en la empresa.
a los inversionistas. ¿Por qué? Porque a los inversionistas lo que les interesa es saber cómo está la empresa. A ellos les interesa saber cómo están los estados financieros, ¿verdad? Al igual que a los acreedores, a los proveedores. ¿Cuál es la razón? En caso de los acreedores, mire, fíjese que necesito comprar una maquinaria al crédito, pero quiero ver si la pago unos 2 o 3 años. Prefiero ver cómo está usted. Y entonces, si la persona, la empresa, revisa que los estados financieros reflejan que está muy endeudado, lo primero que hace el acreedor, que le dice, fíjese que su empresa está un poquito endeudada, no creo que me pueda llegar a pagar la maquinaria en 2 años, mejor negociémosla a más años, o en su caso, sencillamente fíjese que no le puedo vender. A los proveedores lo mismo, ¿ya? Necesitamos mercadería, pero si nosotros no tenemos capacidad de pago, no nos van a dar el crédito. A los acreedores bancarios la misma situación, necesitamos un préstamo, primero van a ver los estados financieros, a ver que los estados financieros reflejan que les podemos pagar a los bancos. A los inversionistas, si una persona X quiere invertir en nuestra empresa, lo primero que mira es quiero ver cómo está el resultado de la empresa, a ver cuáles han sido los resultados de los últimos 5 años. Fíjense que ha tenido ganancia, pérdida, ganancia, entonces el inversionista lo va a analizar porque se va a dar cuenta que tiene una situación que como que muy inestable de utilidad, entonces lo puede pensar para poder decidir si se invierte. A los acreedores a largo plazo, pues ya les comentaba, nos pueden vender equipo para poder trabajar, pero depende si nosotros tenemos capacidad de pago. A los auditores, pues lógicamente los estados financieros les van a servir para darse cuenta cómo está la empresa. A los directivos también, para ver cómo ha sido su administración o cómo se ha estado desarrollando la administración de la empresa. Al Estado, lógicamente, es uno de los más importantes. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque el Estado lo primero que quiere ver es, bueno, esta empresa está constituida, pero no nos está tributando. ¿Por qué? No está teniendo ganancias o qué es lo que está sucediendo. Y si el Estado no ve que una empresa no le paga tributo, lo primero que hace es revisar por qué. ¿Por qué? Lógicamente, alguien no quiere generar ganancias. El Estado por ahí se va a guiar, ¿verdad? Mira que la empresa no ha pagado impuestos, lo primero que dice es que está teniendo pérdida, cuál ha sido el problema, y entonces ya levanta uno sospechas. A los trabajadores, lógicamente, yo como trabajador lo primero que veo en una empresa es, bueno, ¿será que la empresa está bien? ¿Será que me va a poder pagar mi salario? ¿Será que va a tener capacidad para poder continuar y estar produciendo? Entra la especulación, entonces uno empieza a ver cómo está el funcionamiento de la empresa. A los consultores y asesores de las empresas para poder indagar cómo la empresa va funcionando. Al final dice que el análisis a que se sujeta el balance general podrá ser sobre la clasificación y reclasificación que desee el analista. Por ejemplo, el activo disponible puede ser caja y banco, al igual que el activo circulante. Estos dos son los mismos para que no se me vayan a perder. Disponible y circulante vienen siendo los mismos, solamente que los puse de esta manera para que ustedes tuvieran una idea clara. Constituye su activo o giro, ¿ya? Cuando habla circulante, o sea, aquí cuando decimos activo disponible, si ustedes se recuerdan, yo les hablé a ustedes, mire, el activo se divide en dos, corriente y no corriente. El corriente es todo lo que tiene movimiento en periodos menores de 12 meses. Entonces, estos dos son activos corrientes, solo que uno le pone el apellido disponible porque se maneja la cuenta de caja y bancos. Entonces dice uno, todo lo que yo dispongo de plata. El activo circulante siempre es un activo corriente porque en el activo circulante está todo lo que está teniendo movimiento constante. Y entonces dice, constituye su actividad o giro normal. ¿Qué puede ser? Se constituye en el activo circulante el inventario de mercaderías, porque la mercadería es la que está en constante movimiento. Inmuebles, planta y equipo. Cuando hablamos de inmuebles, planta y equipo, estamos hablando de inversiones a largo plazo. Uno compra un inmueble, lógicamente lo va a pagar a 3, 4, 10 años. Planta y equipo, estamos hablando de maquinarias, vehículos, etcétera, que son activos que uno compra para periodos mayores de 12 meses, que son inversiones que hace la empresa para pagarla a más de un año. Pagos y gastos anticipados, cargos anticipados. Esta puede ser una operación donde la empresa genera un desembolso que paga anticipadamente porque tiene capital y lo paga para poder utilizar a futuro. Pasivos a corto plazo o circulante, obligaciones con vencimiento a menos de un año, que también son obligaciones corrientes, que era lo que habíamos platicado en la integración del balance general.
y pasivos a largo plazo, que decimos que son no corrientes. ¿Por qué se llama a largo plazo? Porque son para periodos mayores a 12 meses. Obligaciones con vencimiento superior a un año, ahí se entiende. Y luego tenemos inversiones de los accionistas, capital y efectivamente aportado, que aquí estamos hablando de la parte del patrimonio. Y por último, las utilidades o resultados por aplicar, que estamos hablando siempre del patrimonio, la utilidad o pérdida del ejercicio que se esté analizando. Bueno, el estado de resultados podría agruparse en los siguientes renglones, y fue lo que vimos en la integración anterior: ventas, costos de ventas, costos de distribución, que sería administración y ventas, los gastos de operación, administración y venta y gastos financieros, otros costos y productos, costos de adición que se dan las provisiones, la reserva legal, y de ahí dice para la partición de utilidades de los trabajadores, que sería en este caso para la reserva legal. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunto antes de que entremos al método de análisis, o voy muy rápido. ¿Los escucho? Bueno, entonces continúo. Método de análisis. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar, ya estamos entrando al tema de análisis de razones financieras. Y en este caso existen varios métodos. Está tal, cuando uno analiza los estados financieros, cuando uno habla vertical, de arriba hacia abajo, ¿sí? Ese es el análisis vertical. Analiza uno los estados financieros. Si lo quieren ver así, veamos el estado de resultados de las ventas hacia abajo, que sería la utilidad o pérdida del ejercicio. Luego tenemos el análisis horizontal, en la cual uno analiza de frente, o sea, hacia el frente. ¿Ya? Cuando hablamos del análisis horizontal, hablamos de acá hacia acá, mientras que el análisis vertical de arriba hacia abajo. Para que luego tenemos otro método que sería el punto de equilibrio, que sería para no saber cuando la empresa llega a un punto de equilibrio donde toda su inversión la va generando una utilidad para su empresa. Resumen, precisamente el error presupuestal, algo que nosotros vamos a estudiar. Los otros 4 casos que yo leí de método de análisis se los di únicamente como referencia, pero nuestro enfoque va a estar acá. Miren, método de razones, y aquí es donde nosotros vamos a analizar, y de ello nos vamos a ir a las razones simples y las razones estándar. Pero solo para completar esta parte de la presentación, el análisis vertical dice que se divide por cientos, métodos por cientos integrales o reducción de estados financieros. Los conocemos como métodos de por cientos totales y parciales. Este tema yo lo di un poco más explicado en el curso de contabilidad, no, el curso de análisis de estados financieros, que hay un curso en la universidad, en lo cual se explica un poquito más a fondo. Pero aquí solo nos vamos a enfocar en el método de razones, que lo que queremos ver es cómo se integra el análisis por medio de razones financieras, y se divide en razones simples y razones estándar. Luego tenemos el análisis horizontal, que era lo que yo les decía. Cuando hablamos de análisis horizontal lo estamos viendo de al lado, analizándolo de aquí para acá o de acá para acá. De aumentos y disminuciones puede ser de que yo comparo un año con otro año. ¿Qué relación tuvo el año 2018 con el 2019? Si aumentó o disminuyó. Eso es lo que me está tratando de decir ese análisis. Por eso les digo yo que es análisis de acá para acá, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces dice análisis de estados financieros comparativos y estado de flujo efectivo. Y de ahí tenemos el método de tendencias, que siempre es de un año con otro año. Luego tenemos el punto de equilibrio, donde hay una fórmula general, margen de ganancia y por medio de la gráfica, es otro análisis. Y por último el control presupuestal. Bueno, veamos el análisis vertical, que es lo que nosotros vamos a analizar.
Jóvenes, pregunto, ¿tendrán alguna duda hasta ahorita? Porque ya me están diciendo que el tiempo ya venció. Pregunto. Estoy grabando. No, Lick. Buenas tardes. Solo como una consulta, entonces vamos a enfocarnos solo en el análisis vertical de ese sector. ¿Sí? No, estás en lo correcto. Lo que sucede, vamos a ver, ya me volví la presentación. Lo que sucede, ahorita les voy a decir. Lo que sucede es de que como el programa del curso dice análisis de razones financieras, entonces el tema de análisis de razones financieras está enfocado únicamente o está integrado en el análisis vertical, ¿verdad? Únicamente ahí. Por eso es de que yo se las enfoqué. Les presenté los métodos de análisis de estados financieros y únicamente, como les dije, me voy a direccionar al análisis vertical. La razón es porque ahí es donde se encuentran razones y nosotros, de acuerdo al programa, tenemos que utilizar, ¿verdad? Estamos. Alguien escribe ahí. Ok, voy muy rápido. El control presupuestal, recordemos, voy a ir resolviendo aquí preguntas que me van haciendo. Voy a compañero que conoce mucho sobre el análisis vertical. Pregunto, ¿ven ahí ustedes la presentación? Sí. Va, a comentarle al compañero que me dijo si solo íbamos a ver el análisis vertical. Para responderle, los métodos de análisis teníamos que ir al método vertical, horizontal, punto de equilibrio y de control presupuestal. El programa me indica que yo les debo a ustedes explicar únicamente algunas razones financieras. Y esas razones financieras que me dice el método están acá en el análisis vertical, el método de razones. Sin embargo, parte de ese análisis incluye mucho el análisis de porcientos totales y parciales, que yo se los voy a explicar porque tiene algo que ver con esto. Para que podamos entender las razones, previo a eso tenemos que entender este método, que es algo sencillo, pero es importante para que podamos entender el método de razones financieras. Para efectos del programa del curso, únicamente voy a ver este análisis con ustedes. Los otros 4 que yo les mencioné acá solo quedan como referencia de los métodos de análisis de estados financieros. Quiere decir que hay otros métodos que ustedes podrían investigar en su tiempo libre y poderse dar cuenta que los estados financieros se pueden analizar desde varios puntos de vista, pero para efectos del curso no los vamos a poder ver por el tiempo. Bueno, entonces ahora me voy a responder un poquito los chats que me están enviando por acá. Tony Dicton me indica, entonces quitamos el 5% de ISO a ese total sin ISR, quitamos la reserva legal, que es el 5%, correcto, Kevin. Alguien que nos pregunte, vamos a ver. Angélica María Meléndez Rubio me dice que voy muy rápido, posiblemente. Gracias por avisarme, voy a tratar de ir un poquito más tranquilo. Lo que sí les digo que 45 minutos a veces no alcanza. Una de las cosas bien importantes es de que todos puedan leer sus diapositivas o bajar el video, porque por ejemplo acá en la presentación de la clase número 7 no me alcanzó el tiempo, ya vamos 50 minutos. Si ustedes se dan cuenta, el video dura solo 15 minutos, entonces en 15 minutos yo trasladé la presentación que estoy dando ahorita y que todavía no la he terminado, pero lógicamente yo tengo que ser un poquito más explícito con ustedes y necesito que aprovechemos eso. Y si tienen dudas,
pues que me las hagan saber para yo podérselas ir respondiendo, y voy a tratar de ir un poquito más despacio. Luego tenemos, ¿qué es control presupuestal? El de Guadalupe de León, Checo. El control presupuestal es como que usted me diga, mire, fíjese de que yo para el año 2020 quiero ganar 50,000 quetzales. Tengo un negocio donde yo vendo helados y quiero ver cómo gano 50,000 quetzales, de acuerdo. Usted hizo su proyección de cuánto va a invertir para cada mes, y usted sabe cuáles son los meses donde usted vende mejor. Por ejemplo, usted me podría decir, miren, en meses donde yo vendo mejor es para Semana Santa porque hay mucho calor, y entonces usted ya hizo ese análisis. De acuerdo a ese análisis proyectado de ventas, de inversión para comprar todos sus productos para hacer sus helados, usted lo va a ir viendo contra lo que le va dando mes a mes. Entonces usted va a ir controlando sus presupuestos y va a acorde a lo que usted tiene proyectado. Ahí va más o menos la orientación del tema del control presupuestal. Lo que dijo Bien que no eres suficiente. Vamos a ver, Manuel Suy, Avelino Suy, disculpe, sería bueno repasar un poco sobre análisis financieras material que nos manda durante esta semana. Bueno, les voy a mandar el material de análisis de estados financieros. Fíjese de que me gustaría que si tuviéramos un chat para que yo les pueda mandar material, o aquí creo yo que en el correo de Classroom les puedo enviar el material de análisis de estados financieros y lo pueden bajar de ahí. Como ya todos están registrados con su correo institucional, les va a llegar a tomar nota bien de eso para que puedan enviar el material de razones financieras. Todo está ahora, ¿ya? Bueno, ahora tenemos las diapositivas, también las puedo subir acá en la plataforma, no hay problema, que me está preguntando Celia Janet. Ok. Y me habla Oscar David Morales. Disculpe, sería bueno poner un ejemplo. Disculpe, sería bueno poner un ejemplo en Excel. Es una opinión. Oscar, ¿me podrías decir ejemplo a qué te refieres, estados financieros o razones? Solo para tenerlo claro. Oscar David Morales. Si estuvieras por ahí conectado en línea, tal vez puedes decir a qué te referís con el ejemplo. De Guadalupe de León. Yo creo que podemos hacer un grupo, no habría ningún problema. Yo tengo un grupo de administración, si gustan les dejo mi número de teléfono por acá, para cualquier consulta que tengan, el número de teléfono me pueden escribir, Cristian de León, o en su caso podemos armar un grupo nosotros acá para poder hacer cualquier consulta de material o alguna duda específica que tengan. Yo me pongo a las órdenes para poderles apoyar, ¿verdad? Así fue como nosotros estuvimos trabajando con algunos compañeros para que pudieran tener algún material de apoyo. Bueno, entonces ya no tengo más preguntas. ¿Alguien que quiera opinar o agregar algo a la clase? Sí, tengo claro que creo que voy un poquito rápido. Vamos a ver si le bajamos un poco a la intensidad del curso. Y por otro lado, veré si les puedo subir el material lo más rápido posible en la plataforma y ustedes lo puedan bajar ahí. Como no tienen acceso, pues automáticamente pues, pueden bajar ustedes el material de la plataforma. ¿Okay? Bueno, entonces para mí es un gusto poderlos haber atendido en este periodo. La semana siguiente vamos a continuar con esta clase. Me quedé, si no estoy mal, les voy a decir, por método de análisis de estados financieros, en este caso el análisis vertical. Entonces de ahí continúo la próxima semana y de ahí continuamos con la clase de la semana 8.
¿ya? Los que se quieran conectar mañana, siempre voy a estar a esta misma hora, solamente de que mañana daré lo mismo que hoy, les aviso. ¿Vieron? Bueno, que Gracias, estén muy bien, se me cuidan, feliz día. Gracias, Nick. Ay, no.